La presencia de Dios está en este lugar. Se siente fuerte. Esta mañana el Señor nos hablaba, nos comentaba, el Señor a través de su palabra y nos hablaba de la fe que el Señor entrega a sus hijos. O sea, la fe no es algo que el Señor lo da de un día para el otro, de una mañana a la noche o una noche a la mañana, sino que es un proceso. Un proceso que de a poco el Señor va aumentando y va aumentando esa fe. Pero para tener una fe ferviente, una fe realmente poderosa, hay que pasar muchas pruebas, muchas dificultades. No es llegar y ya tengo la fe, sino que hay que pasar pruebas para ver si realmente uno confía, si realmente uno tiene fe. Voy a estar invitando a que abran sus Biblias, mis hermanos, en el libro de San Lucas capítulo 8. Libro de San Lucas capítulo 8. Es una palabra que muchos la conocemos, muchas veces la hemos escuchado leerla, predicar, pero el Señor siempre tiene algo nuevo, siempre el Señor renueva, dice que su palabra se renueva cada día. Cada día se va renovando su palabra, no es que cambie, sino que se va renovando, algo nuevo el Señor nos da. Cada vez que leemos, cada vez que nos ponemos en comunión con el Señor para que nos hable. Vamos a dar lectura desde el versículo 40. Del versículo 40 en adelante y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el libro de San Lucas capítulo 8, versículo 40, dice: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos les esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguna le había podido ser curado, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negándolo todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer volvió, no había quedado oculto. Vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Que el Señor los bendiga. La verdad que el Señor esta mañana nos hablaba sobre los sucesos que habían acontecido sobre Pedro, cómo Faraón lo había, cómo Herodes lo había metido a la cárcel y procuraba matarle, ya por cuanto dice que cuando mató a Jacobo a espada, dice que el pueblo se gozó y se sintió bien. Y podemos ver que Herodes, al ver que esto le agradó al pueblo de los judíos, dice que él sintió y dijo: si esto le agrada, voy a seguir matando, porque esto le está agradando al pueblo. Así que Pedro dice que lo meten a la cárcel para el otro día sacarlo y matarlo. Pero lo que destacamos de esta palabra, de esta enseñanza que el Señor nos daba, dice que cuando el ángel del Señor se le aparece a Pedro, dice que Pedro estaba durmiendo. Dice que Pedro estaba atado con cadenas, pero estaba durmiendo. Dice el Salmo, dice: pacientemente esperé en Jehová, y él respondió.
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Él me hace vivir confiado. O sea, Pedro había pasado un proceso bastante largo para llegar a esta fe. Para poder dormir tranquilo tuvo que pasar muchas pruebas, muchas dificultades. Es más, el Señor lo demostraba en la mañana cuando dice que el Señor se le aparece a Pedro después que fue resucitado. Dice, a la orilla del mar, ellos estaban pescando, Pedro se había despojado de su vestidura, de su ropa y el Señor se le aparece, hijos, ¿habréis pescado algo? No hemos pescado, hemos estado toda la noche, pero no hemos sacado nada. Y el Señor nuevamente le dice, echa la red a la derecha, a ver qué pasa. Echa la red a la derecha. Y ahí entendieron y comprendieron que el que estaba hablando era el Maestro, era el Mesías, era el Salvador. Ahí entendieron y comprendieron que el que estaba hablando era Él. Dice que Pedro, desesperado, poniendo su ropa nuevamente, pues había despojado su vestimenta, se echa a la mar y empieza a nadar para llegar ante donde estaba el Maestro. Y cuando llega al lugar dice que ve un fueguito hecho con un pez encima. Y estuvieron comiendo con el Maestro y sacaron una red llena de peces. Que el Señor nos ayude. Pero el Señor le dice, Pedro, me amas, me ama más que todo esto. Tuvo que confesar, Pedro, que sí, yo sé que no te amo como tú quieres que te ame, pero sí, Señor, te amo. Ayúdame a amarte más. Eso es lo que Pedro le quería decir. Ayúdame a amarte más. Pero para pasar ese amor, para llegar a esta fe, para poder vivir, para poder dormir tranquilo, Pedro tuvo que pasar muchas pruebas. Es más, nos hablaba también la palabra esta mañana, nos enseñaba de una mamita que le decía, Señor, en tu reino permite que mi hijo se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda tuyo. El Señor dice, no sabes lo que estás pidiendo. Ni te imaginas lo que estás pidiendo. Si tú supieras por el calvario que yo voy a pasar, si tú supieras por la prueba que yo voy a pasar, si tú supieras por el dolor que voy a pasar, por la angustia, por el castigo desgarrador que voy a pasar, yo no quisieras esto para tu hijo, tú. Si tú supieras todo lo que yo voy a pasar para estar sentado al trono de gloria, para estar sentado al lado de mi Padre, tú no sabes lo que voy a pasar yo. De la copa que yo bebo, tus hijos van a poder tomar. Con el bautismo que yo me bautizo, tus hijos se van a poder bautizar. Pero no está en mí. No está en mí, sino que Dios escoge a diferentes personas para poder glorificarse en ella. Y usted me dice, pero esto no nada que ver con lo que hemos leído. Sí, mis hermanos. Muchas veces el Señor hace pasar prueba a diferentes personas. Nos hace pasar por circunstancias muy difíciles, muy aberrantes, muy desgarradoras. Pero lo hace pasar porque Dios conoce. Y Dios sabe que usted va a poder pasar por esa prueba. Dios sabe que usted va a poder pasar por esa dificultad. Dios sabe que usted va a poder pasar por ese dolor, por ese valle. Dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré, porque Él estará conmigo. Dios conoce nuestras vidas y sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar, hasta dónde nosotros podemos llevar la carga. Él no nos va a dar más carga de la que nosotros podemos llevar. Imagínate, amorón, esta mujer estaba llegando a aquel lugar, pero previo a eso dice que se le acerca un principal de la sinagoga y dice, Señor, te pido que vayas a mi casa urgente, porque había visto los milagros que el Señor hacía, había visto los prodigios y las maravillas. Señor, te pido que vayas a mi casa urgente porque mi hija está muriendo, mi hija está padeciendo y va a morir, Señor. Y el Señor, con su inmenso amor, su inmensa misericordia, vivo hasta aquel lugar, pero era tanta la cantidad de gente que se la agolpaba
alrededor del Señor, del Maestro. Era tanta la cantidad de gente que no permitía que el Señor pudiera caminar tan pronta. Era tanta la necesidad, tanto el deseo de tener el favor de parte de Dios. Muchos necesitaban ser sanados de diferentes cosas, diferentes índoles. Todos nosotros necesitamos ser sanados. Todos nosotros necesitamos ser curados alguna vez. Nuestros problemas, nuestras dificultades, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Ayer hablaba justamente con un joven, decía que la iglesia es como un hospital. La iglesia viene en diferentes tipos de enfermedades, espirituales, físicas, y donde el Señor la sana. Donde el Señor vienen personas con muchas heridas, muchos daños, muchos problemas del corazón, físicos y espirituales. Y ahí está el Señor. Y ahí está el Señor curando las heridas. Porque Él nos ama. Porque Él nos quiere. Y Él va sanando, va curando a medida que uno va creciendo y va entendiendo el poder de Dios. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros siempre abramos el corazón al Señor. A pesar de nuestras pruebas, nuestras dificultades, Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Dice que cuando el Señor iba caminando a aquel lugar, dice que de repente Él sintió algo en su cuerpo, algo en su ser. Un poder que salía de Él. Y eso, mis hermanos, eso es lo bueno. Cuando uno viene a los caminos del Señor, cuando uno viene a la iglesia, uno tiene que estar dispuesto a recibir, dispuesto a adorar al Señor. Ya tiene que salir de la casa diciendo: voy a la casa de mi Dios, voy a sentir la presencia del Señor, voy a sentir el fuego, voy a sentir el gozo. Uno tiene que salir de la casa ya poniéndose en la mente, diciendo: uy, qué bueno va a estar el servicio va a estar bueno. Yo sé que el Señor esta noche me va a tocar, el Señor esta noche va a hacer algo en mi vida. Estoy necesitando de la presencia de Dios y Dios esta noche lo va a hacer. Por eso es importante, mis hermanos, ya saliendo de la casa, ya viniendo con esa disposición, con un corazón dispuesto a recibir la presencia del Señor, porque Él está siempre. Él está siempre en este lugar. Muchas veces nosotros decimos: fui a la iglesia, qué malo que la pasé re feo, re aburrido. Pero muchas veces no es la iglesia. Muchas veces soy yo que vengo con tantos problemas, con tantas dificultades, con tantas cosas que no me permite gozarme. No me permite sentir la presencia. Pero cuando nosotros dejamos nuestros problemas de lado, nuestra diferencia, nuestra dificultad de lado, y abrimos el corazón a Dios, no al hombre, a Dios, es ahí cuando Dios se glorifica. Es ahí cuando el poder de Dios empieza a descender de lo alto. Es ahí cuando uno empieza: Señor, necesito de tu presencia. Y es ahí cuando Dios empieza a escuchar y empieza a decir, como lo enseñaba el jueves: ángeles, esperen un poquito, esperen que mis hijos están hablando. Y es ahí cuando el Señor inclina su oído, empieza a escuchar el clamor, empieza a escuchar la adoración, alabanza de un pueblo que le está creciendo. Me imagino a esta varona ahí entre medio, Jesucristo arrodillado. Esta varona estaba desesperada y ya no, ni fuerzas. Yo sé que una persona cuando empieza a perder sangre no tiene fuerza. Cuando le agarra esta enfermedad que se llama anemia, dice que es por poca sangre, que los glóbulos blancos no actúan como deben actuar y no producen la cantidad de sangre, algo así más o menos. Pero resulta que no produce cantidad de sangre y el cuerpo empieza a perder sangre. Y las mujeres en sus periodos menstruales de mes también pasa lo mismo. Cuando pierden mucha sangre, imagino esta varona no tenía fuerzas. No tenía fuerza, pero ella sí tenía fe. Ella tenía fe. Ella dijo: si tan solo tocar el borde del manto del Maestro, si tan solo tocar el bordecito del manto. O sea, no me hace falta estar ahí, abrazarlo y decirle: Señor, necesito de ti. Sino tan solo tocar el borde. Tan solo tocar el borde, tan solo decir: Señor, yo creo. Es una
una simple palabra: Señor, yo creo. Yo sé que tú puedes. Para Dios nada es imposible. Nosotros muchas veces hacemos las cosas imposibles, pero para Dios nada es imposible. Este es un Dios de lo imposible. Jesucristo se da vuelta y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Los discípulos, Pedro estaba ahí. Pedro, miren, siempre metido, pero en todos lados. Decía: Señor, la multitud te aprieta, la multitud te toca, y tú preguntas: ¿quién te ha tocado? O sea, todos te están tocando. No, pero alguien me hizo algo especial. Fue un toque especial. Fue algo especial. No fue que me tocaron así por tocar. Fue una persona que creía, una persona que creyó. Esa me ha tocado. Y el maestro no se iba a mover de ahí hasta que le dijeran quién fue el que le tocó. No, alguien me tocó verdaderamente. Alguien vino a la iglesia porque creía que poder hay en este lugar. Alguien vino a la iglesia porque creía que acá iba a recoger, iba a tener su salvación, iba a obtener su milagro. Alguien me tocó. Alguien fue capaz de creer. No vino a la iglesia por venir, por calentar una banca, como muchas veces decimos, por a ver qué pasará, qué habrá. No, sino que vino a la iglesia porque Él necesita de algo. Necesita de este poder que ha salido de mí. Dice que esta mujer, ya sabiendo que ella había sido, porque dice que quedó sana, completa y totalmente. Había gastado todo lo que tenía. ¿En cuántos médicos había ido? Ya no tenía más socorro, no había más nada. No tenía recursos para seguir gastando, no tenía más. Pero sí, tenía fe. Y fe en quien más tenemos que tener todo. Acá está lo mío. Esto es lo mío. Yo no sé cómo hizo, porque la Biblia no relata si se arrastró, si corrió, si saltó, no dice. Pero dice que le tocó el manto. Dice que poder salió de Dios y quedó sana. Dice: Señor, yo fui el que te tocó. Yo fui, Señor. Mi hermano, si usted ha venido esta noche con ese problema, con esa dificultad, con falta de fe, ya es tiempo, mi hermano, que usted se aferre a creer en algo. Yo, hablando con mis compañeros de trabajo el día viernes, me decía que habían ido a pagar una prenda, a pagar un manto, me dice, allá a San Juan, a la difunta Correa, me dice, una promesa. Y le digo: ¿y qué promesa le pediste al Señor? ¿Qué es lo que le pediste? No, que el Señor nos, a esta mujer, a este muerto, ¿qué es lo que fuiste a pedir? No, que Dios me diera esto, y te lo dio. No, pero porque nosotros todavía no hemos ido. Bueno, hace una cosa, le digo. Hace una cosa. ¿Qué es lo que necesitas? Dice: tengo este problema, David, me dice. ¿Qué problema tenés? Yo necesito una casa. Ah, no es nada para Dios. Para mi papito no es nada de eso. Él te lo puede dar así. En un abrirse el ojo, mi papá te puede dar esa casa. Me cuenta y me dice: ¿y hace cuánto que has pedido esto a esta mujer que tú le dices, la difunta? No, ya llevamos como 5 años, yendo todos los años, tal fecha. Bueno, le digo, ¿querés probar algo diferente? ¿Y qué cosa? Me dice. Pedile a Dios. No le pidas ningún santo. Pedile a Dios solamente. Confía en el Señor. ¿Qué es lo que has hecho tú? No, yo fui a pedir un préstamo al banco. Ah, digo, qué lindo. ¿Y qué pasó? No, no me lo dan todavía, no me lo dan. Bueno, Dios te lo va a dar. ¿En serio? Sí. Oremos al Señor. Digo, ¿querés que oremos? ¿Querés creer? ¿Querés creer? Le digo, sí, me sale. Y nos pusimos a orar ahí, en el trabajo. Señor, mira, no es
Yo sé que tú eres poderoso. Fue una oración cortita. Yo sé que tú todo lo puedes. Y para que Él crea, para que Él vea que tú eres real, concede la petición de su corazón. Esto fue a las 3 de la tarde del día viernes. Del día jueves, disculpe. A las 3 de la tarde del día jueves. El día viernes como a las, como a las 2 de la tarde, me llama a 3 de la tarde. Me manda un mensaje: David, no sabe lo que pasó. ¿Qué? El jueves a las 7 de la tarde me llamaron del banco que tenía que presentarme mañana con mi esposa, porque me parece que no van a dar el préstamo. Es solo creer en el Señor, le digo yo. Es solo creer en el Señor. 5 años gastaste de tu vida y en un segundo el Señor te lo concede. Así que quería hablar conmigo después el lunes. Me va a contar cómo es la cosa, pero ese es el Dios que yo sirvo. Esta varona gastó todo lo que tenía, no tenía más recursos, no tenía más nada, pero creyó en el Señor. Jairo, un padre desesperado, un padre con mucha desesperación. Señor, mi única hija está muriendo. Y muchas veces va a pasar eso, mi hermano. Va a llegar el momento de la prueba, la dificultad, que te van a decir: no molestes más, ya está, no sigas adelante. Ya no hay solución para tu problema, no hay solución para tu dificultad, no hay solución para tus hijos, no hay solución para tu enfermedad. Porque a Jairo se le apareció uno, dice: no molestes más al maestro. No molestes más al maestro, porque ya está, ya tu hija murió. ¿Cuántas veces, muchas veces le ha dicho a usted: no, estás loco, es imposible? ¿Cuántas veces nosotros nos han dicho por ahí con mi esposa: es imposible? Y el Señor dice: si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Si Dios te ha dicho que te va a dar lo que estás pidiendo, Él lo va a hacer. Hoy día me gozaba un testimonio que contaba nuestro hermano Hernán. Me gozaba. Y así como muchos testimonios más. Mis hermanos, Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está dispuesto a sanarnos. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar que nos sane, a dejar que nos cure las heridas. Sí, pero que me hicieron mucho daño, Dios te va a sanar. Dios te va a sanar, mi hermano. Dios va a sanar esas heridas del alma, del corazón. Solamente adórale. Dice que cuando Jesucristo va caminando, cuando el Señor va caminando, dice que estaba el maestro en aquel lugar. Dice: no moleste más al maestro. Y Jesucristo, escuchando, le dice: ten ánimo, ten solamente ánimo, porque el Señor lo va a cumplir. El Señor lo va a hacer. El Señor nos hablaba muchas veces de puertas que abre y puertas que cierra. Puerta de esperanza, de salvación, de fe, puerta de confianza. Y Dios hoy día está abriendo una puerta. Dios hoy día está abriendo una puerta porque Él quiere que usted crea. Dios hoy día está abriendo una puerta para que tú pases por esa puerta, para que tú puedas entrar a la presencia del Señor. No, pero es mucho el problema, son muchas las dificultades. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea las dificultades. Tienes que confiar solamente en Él. Tienes que abrir tu corazón y confiar fervientemente, con una fe certera. Yo leía, el Señor nos enseñaba algo que aprendimos esta mañana. El Señor nos decía que hay una oración
que es usted y el Señor solamente. Que no es una oración que la puede escuchar cualquiera, sino que es usted y el Señor. Que es la oración del corazón. Dice que cuando uno ora al Señor, dice que cuando uno está orando, Señor, mi Dios, Padre Celestial, todos mis hermanos están escuchando. Y cuando uno ora en la mente, para que no escuchen los hermanos, dice que los espíritus están escuchando. Pero cuando uno ora de corazón, el diablo no puede entrar a tu corazón. Y es una oración que es tuya con el Señor. Es una oración íntima. Es entrar en una intimidad con el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere esta noche con su vida. Entrar en una oración íntima. Él quiere hacer cosas nuevas. Quiere que haga un cambio de mente. Una transformación. Muchas veces nosotros, al tener una mente tan finita, se puede decir, no vemos la bendición que está más adelante. No podemos ver la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero recién cuando pasamos toda la prueba, toda la dificultad, recién cuando pasamos el obstáculo, cuando recién pasamos el obstáculo, vemos, pero acá había uno más grande y no lo había visto. Porque siempre vemos el obstáculo. Para no tropezar, para no caer, y, ¿por dónde voy a pasarlo? No sé por dónde pasarlo. Y nos concentramos tanto en el obstáculo que no vemos la bendición grande. Y eso es lo que el Señor quiere cambiar de nuestras vidas. Quiere que haya un cambio de mente. Quiere que nosotros creamos fervientemente en el poder que Dios tiene para con nuestras vidas. En el poder que Dios tiene para con la iglesia. ¿Sabe cómo usted le demuestra que cree en Él? En medio de la tormenta, adorarle. En medio de la tormenta, glorificarle. En medio de la tormenta, derramar lágrimas de adoración, de gozo. Cuando nosotros empezamos a creerle, sí, Señor, estoy pasando por pruebas, estoy pasando dificultades. Dice el salmista, dice, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El salmista dice que estaba pasando una prueba tremenda. Lo seguían, lo querían matar, lo querían destruir. Y él llegó hasta un lugar y dice, sin fuerzas, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y al mirar los montes, al mirar los lagos, al mirar el bosque, se dio cuenta, ay Señor, si acá tengo la solución. Si mi socorro viene de aquel, de Jehová, el que hizo todo esto, era mi socorro. Él el que hace todo. ¿Cómo no podrá hacer nuevamente las cosas? ¿Cómo no podrá Él nuevamente hacerlo nuevamente para que quede bien hecho? Porque muchas veces nosotros lo desarmamos. Muchas veces nosotros desarmamos el Señor porque no creemos y nos desviamos a nuestra fuerza, pero Dios tiene otros planes. ¿Cuántos están dispuestos a recibir la presencia de Dios? ¿Cuántos han venido con un deseo de ser sanado? Esta noche usted se va a ir sano. Esta noche usted se va a ir sano. Usted esta noche se va a llevar la respuesta que está buscando. Pero no se quede callado. No se quede callado, sino que dice la palabra, anda y cuenta cuán grandes cosas recibiste. En este momento usted ponga en su mente lo que realmente necesita. Lo que realmente usted está necesitando. Lo que realmente a usted le va a hacer bien. Ponga en su mente lo que realmente usted está buscando. Porque esta noche el Señor lo va a responder. Yo he visto muchos milagros, mis hermanos. Yo he visto muchas cosas que Dios respondió instantáneamente. El mismo jueves
5 años buscando solución en banco, en lugares, en préstamos, por acá, por allá, y no lo encontraba. ¿Cuántos santos había aprendido vela? Y no lo encontraba. En una oración me dijo, la verdad que en esta oración Dios, el Dios que me presentaste, me respondió instantáneamente, dice. No hay distancia. No hay distancia para Dios. Dios todo lo puede.